Bendito sea el Señor por su palabra. Determinante que el Señor nos dejara en alguna manera su voluntad, y lo hizo a través de la Biblia, a través de este libro santo, a través de la revelación que le dio a los profetas y a los santos hombres de Dios que fueron usados para redactar este libro hermoso. Y ahora a través de la Biblia nosotros podemos conocer la voluntad de Dios. Usted quiere que Dios le hable, que Dios le hable mucho, lea mucho la Biblia. Ahí está la palabra de Dios, ahí está la voluntad de Dios, ahí está la revelación de su voluntad para nosotros. Definitivamente, el gran problema es que no venimos a la Biblia a escucharla, a entenderla, a recibirla como las órdenes de Dios. El Evangelio, mis hermanos, no es buscar una iglesia donde a mí me guste, donde yo me sienta bien. Al contrario, esta es palabra de Dios. Aunque no me guste, es palabra de Dios. Aunque me duela, es palabra de Dios. Aunque no le convenga a mis intereses, esta es palabra de Dios. La Biblia se recibe de esa manera, como la palabra, como la voluntad del soberano Dios. Y la palabra soberano, nótese con negría, ¿verdad? La voluntad del soberano Dios. Él manda, y aquí está plasmado en su libro santo. Damos gracias a Dios porque tenemos la Biblia y esta oportunidad de venir al Señor a través de la Biblia en esta noche. Rogamos que Él se manifieste a nosotros, hablándonos, revelándose a través de esta porción. Tenemos los versículos 28 al 34 del Evangelio según San Marcos en esta travesía a través del Evangelio según San Marcos que traemos, y no queremos dejar un solo versículo sin pensar en él, sin considerar lo que el Señor tenga para decirnos. Entre tanto, usted lo encuentra, el saludo a las radios y a los medios que nos permiten llevar adelante el Evangelio de Cristo. Así es, a Faro Estéreo en 105.9 del FM, www.radiofaro.es.tl y www.faroestereo.blogspot.com, www.estereomaranata.listentomeshow.com de Jalapa, a Radio Visión en Santa Catarina Mita en 106.9 del FM, a Radio Dios de Pacto en www.diosdepacto.net y www.radiosdiosdepacto.com, a Radio Visión 101.1 en San Pedro Sula, Honduras, a Radio Manantial de Vida 89.3 FM de Pueblo Nuevo, Esteli, en Nicaragua, a quienes han de escucharnos a través de nuestro canal de YouTube. Agradecimientos al canal cristiano del Buen Pastor TV de Porticable de San Manuel Chaparrón, el canal cristiano Evangelio Puro de Jesús. Que el Señor les bendiga a todos. Damos gracias al Señor por su palabra. Señor, te rogamos en el nombre de Jesús que nos hables, que te reveles a nosotros, que tu palabra cumpla el propósito para el cual la envías, Señor. No tengas en consideración mi pequeñez, mi poca preparación, quizá lo poco que yo soy, Señor. Más bien mira nuestra necesidad de ti, nuestra hambre de ti, y sácianos, Señor, del bien de tu boca. Sácianos con tu palabra santa, Señor. Glorifica tu nombre entre nosotros. Ayúdanos a crecer en el conocimiento tuyo cada día. Quita de nosotros todo pensamiento ajeno y danos, Señor, una mente amplia, una mente abierta, una percepción dispuesta, Señor, para que tu palabra caiga en buena tierra y lleve mucho fruto para la alabanza de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Unos versículos hermosos que nos corresponden para hoy. Quizá en este transcurrir por el Evangelio según San Marcos hay porciones un poco difíciles de tratar, como el tema anterior, la pregunta sobre la resurrección, ¿verdad? Que nos hacía pensar en qué hay después de la muerte. Pero estos versículos 28 al 34, mis hermanos, son la esencia del Evangelio, son la médula, el tuétano del Evangelio, la crema del Evangelio.
Recuerdo cuando Isaías dice, refiriéndose al niño Jesús, que el niño se alimentaría de miel y de mantequilla hasta que supiera discernir el bien y el mal. Pues esta es la mantequilla del Evangelio, mis hermanos, la nata del Evangelio. Y lo leemos de esta manera, dice: acercándose uno de los escribas que le había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor, uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y a ninguno osaba preguntarle. Bien. Vemos entonces a un escriba. Otra vez tenemos que recordar quiénes eran los escribas. No habían imprentas, no habían fotocopiadoras. En la Biblia, el conocimiento de la ley de Dios se tenía a través de los escribas, que eran los que copiaban de un rollo de pergamino, que el pergamino era el sustituto del papel, que era el papel. Hoy lo hacen de pulpa, de celulosa, de árbol, es madera reducida hasta una ínfima cantidad y blanqueada con cal y otros elementos. Y ese es el papel que hoy tenemos. Ellos tenían los papiros, que eran una especie de cueros donde se escribía, y copiaban de uno a otro, y ese era el trabajo que más adelante los griegos llamaron los amanuenses, pero que en la cultura hebrea eran los escribas. Por consiguiente, si alguien tenía conocimiento de Dios, de la palabra de Dios, de la Biblia, de la palabra santa, eran los escribas, porque ese era su trabajo, vivir copiándolo, ¿no? Y estaban estos, los escribas, que se consideraban autoridad religiosa en su tiempo, precisamente por eso. ¿A quién preguntarle sino a uno que vivía escribiéndolo? Y los otros eran los fariseos. Los fariseos eran una especie de secta dentro del mismo judaísmo, que se la llevaban así pero de muy cumplidores de la palabra. En este caso es uno de los escribas que había oído a Jesús en el tema anterior del que hablamos el jueves pasado, que era sobre la resurrección. En el caso de la resurrección vinieron los saduceos, que no creían en la resurrección, a tentar a Jesús. Entonces estos saduceos eran otra secta, y ellos decían de que no, que uno era, como dicen por ahí los sabáticos, ¿verdad? Los sabáticos dicen que los que han recibido a Cristo tienen vida eterna, los que no son como los perros, no hay infierno, ahí muere y no hay esperanza de un futuro, no hay condenación eterna, simplemente ahí murió. Igual los saduceos no creían en la resurrección. Jesús le contesta apropiadamente a los saduceos, y entonces este escriba dice: ahora le voy a preguntar yo, lo voy a tentar yo a ver qué me dice. Y le dice: he visto que has respondido bien, estoy de acuerdo con lo que hablaste acerca de la resurrección. Dijo amén a lo que el Señor había enseñado. Y luego le pregunta: ¿cuál es el principal mandamiento de todos? Y si hablamos del principal mandamiento, mis hermanos, encontramos a un mandamiento que engloba todos los demás. Encontramos allá en Éxodo 20, ¿no?
los mandamientos, tal y como fueron dictados a través de Moisés, recibidos por Moisés, ¿no? Y dice: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Yo soy Jehová tu Dios. El primer mandamiento es: yo soy tu Dios. Ese es el primer mandamiento. Y luego dicen, el segundo mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero el principal mandamiento, el primer mandamiento es: yo soy tu Dios. Hoy sobra quien diga Dios no existe, uno es lo que uno piensa, lo que uno cree, una cantidad de filosofías humanas negando la existencia de Dios, o quizá no queriéndose someter al señorío de Dios. Pero indistintamente, usted crea que Dios existe o no crea que Dios existe, Dios sigue siendo Dios. O sea, que usted no lo crea no le quita ni le pone, Él sigue siendo Dios. Si usted no cree que Dios existe, yo les he de decir que Dios tiene destinado un día para su muerte y para que usted sea juzgado. Y porque usted no cree en Dios, no se va a quitar ese día. No se va a añadir un día más a su existencia que porque usted no cree en Dios. Entonces, yo soy Jehová tu Dios, el mandamiento 1. Y ahora Jesús dice: no es el 1 en orden de colocación. Dice: es el mandamiento 1 porque engloba todos los demás. Yo soy tu Dios. Amarás a Dios. Dice Jesús: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y usa la palabra Adonai, que es Señor. Y dice: el Señor nuestro Dios, el Señor. Una vez más repite Adonai, uno es. ¿Por qué repite 2 veces Señor? Porque la palabra Señor implica obediencia, implica sujeción. Le digo, usted no le debe obediencia a nadie más, solo a Él. Pero mi obediencia a Él en determinado momento me lleva a llevar una vida recta y a rendir cuentas correctas, pero no porque yo esté subyugado a Jimmy Morales. Yo soy un buen ciudadano en obediencia a Dios, que es distinto. Cuando usted se vea en la necesidad de presentar excusas y disculpas y que mire, porque yo tengo que hacer la obra de Dios y por eso hoy tengo que... En ese momento usted dejó de ser siervo de Dios para ser siervo de la gente. Usted no tiene que darle cuentas a la gente, usted tiene que darle cuentas a Dios. Sus cuentas son con Dios. Y cuando entendemos nosotros que Él es el Señor, nuestro Adonai, entonces la vida cambia. Hasta entonces la vida cambia cuando yo permito que Él sea mi Señor. Y dice: uno es, no tengo 2 señores. En otro lugar el Señor, refiriéndose a el afán por lo económico, dice: no se puede servir a 2 señores. No puede servir a Dios, dice, y a las riquezas. De tantos señores que uno pudiera tener en este mundo, si uno está esclavizando a las gentes en nuestro tiempo, es la avaricia, es el amor al dinero. Y el primer mandamiento es: el Señor es tu Dios. Adonai es tu Señor, no el dinero. Y entonces algunos manipulan y dicen: bueno, si Dios es el Señor y el dinero no tiene que importarte, dámelo a mí. ¿Qué diaposol va? Hubo quien me testificaba de su llegada al Evangelio y me dijo: mire, yo fui con una hermana para que orara por mí. Él con serios problemas de alcoholismo y miraba a los demonios que lo seguían en una persecución espiritual terrible. Dice que buscaba ayuda y fue con esta hermanita y ella le dijo: todo el dinero de su negocio está maldito. Le dijo: así es que démelo a mí. Le sacó 15,000 quetzales, dice. Gracias a Dios la hermanita esta ya no está aquí por monjas. Pero mucha gente acudía a ella porque ella decía que ella tenía revelación y que...
Creo que está cerrada está esa iglesia, construyeron un templo y ahí está abandonado. Le digo, mis hermanos, el Señor nuestro Dios es uno. Nuestra servidumbre hacia Él es una servidumbre cimentada o basada en la palabra amor. Él dice: amarás a Adonai tu Dios con todo tu corazón. Ahí, mis hermanos, esta es la médula del evangelio, el amor a Dios. Cualquiera que ama más las posesiones, cualquiera que ama más el dinero, cualquiera que ama más su trabajo, cualquiera que ama más a cualquier persona o cosa o situación de este mundo, no ha conocido a Dios. Gente llena las iglesias, porque hoy los predicadores procuran llenar las iglesias de gente, cuando el verdadero evangelio procura llenar a la gente de Dios. Lo voy a repetir: los predicadores e iglesias procuran llenar los templos de gente, pero el verdadero evangelio procura llenar a la gente de Dios, y eso es a través de su palabra. Y entonces, mis hermanos, tenemos mucha gente llenando las iglesias. Muchos de ellos están solo por el interés de que les dijeron que ahí van a ser prosperados, que ahí van a tener dinero, que Dios le va a dar, siembre y va a cosechar. Y del amor a Dios, mis hermanos, ni en cuenta, ni en cuenta. No están amando a Dios, están amando el dinero que supuestamente van a recibir por estar cumpliendo con los requisitos y ordenanzas del pastor, de la denominación, de la iglesia. Pero el verdadero evangelio es amar a Cristo. Si usted no está amando al Señor con todo su corazón, mi hermano, usted no conoce al Señor. Por eso es que las iglesias hoy han inventado estrategias para llenarse de gente. Y hacemos el gran concierto para que estén contentos los patojos, ¿verdad? Y traemos payasos y mimos y dinámicas y cuanta cosa a la iglesia para entretener. Charles Spurgeon, un gran siervo de Dios que nos dejó muchos escritos con respecto a la palabra del Señor, dice Charles Spurgeon que vendría tiempo cuando en los púlpitos no habría predicadores del evangelio, sino payasos entreteniendo a las cabras, dice, porque esas no son ovejas. No son rebaños de ovejas, son rebaños de cabras, que para entretenerlos hay que inventarles payasadas. Pero el que ama a Dios, ama su palabra y va a donde hay palabra de Dios. A donde hay palabra de Dios. No vaya usted a la iglesia que le queda más cerca de su casa. Vaya a la iglesia que está más cerca de la Biblia. No vaya usted a la iglesia donde le ofrecen todo un sistema con clínicas médicas, colegio, esto, lo otro. Vaya usted a la iglesia que esté más cerca de la palabra de Dios, si es que realmente usted ama al Señor, quiere conocer su palabra. ¿A poco no? Cuando la novia le escribe una carta, usted quiere saber qué le dice. No. Cuando el novio le escribe una carta, usted dice: ay, la leo después. La iglesia es la novia de Cristo y Él nos dejó una carta preciosa que aquellos que estamos enamorados de Cristo nos deleitamos en leerla. Yo a veces digo: voy a estudiar la porción que me toca predicar y son, ¿qué? 6 versículos y termino leyendo 3, 4 capítulos más porque me emociono. Porque aquí, mis hermanos, conozco al amado de mi alma. La médula del evangelio es este mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y quiero hacer énfasis, mis hermanos: amar a Dios con todo el corazón es amar a Dios con todo el sentimiento. Con toda el alma es amar a Dios con toda la vida, con cada célula de mi existencia. Y amar a Dios con toda la mente quiere decir, mis hermanos,
No solo una situación sentimental como se promueve en muchas iglesias hoy. Muchas iglesias hoy promueven una relación con Dios basada en emociones. Y le dicen, póngase de pie, cierre sus ojitos, levante sus manos, repita conmigo. Y los ponen a cantar unas músicas dulces y muy sublimes y la gente empieza a llorar. Pero cuando salen a la calle no han cambiado. Siguen siendo las mismas personas. Porque lo único que cambia al ser humano es la palabra de Dios. La fe es por el oír la palabra de Dios. No dice la fe es por los conciertos de músicas modernas, no dice por las luces, por los juegos de colores y el humo que se pone. No, la fe no viene por pertenecer a una congregación, a una iglesia grande. La fe no viene por pertenecer a la iglesia con una mejor estructura arquitectónica, con butacas. La fe viene por oír la palabra. Y eso es lo que nosotros debemos de buscar, mis hermanos. Y por eso dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu intelecto. Aplique su entendimiento a conocer la palabra, mi hermano. ¿Cuánta gente buscando tutoriales en internet para esto, para aquello? Aplique su intelecto para conocer la palabra, para saber qué Dios quiere de usted. Ponga el conocimiento de Dios como cosa primordial de su existencia. Con toda tu mente. Con toda tu mente, mi hermanos. Es que dice el achumpado de Jesús Adrián Romero, no, es que yo no creo con la mente, dice, lo hago con el corazón, dice. ¿Y qué dice la Biblia? Que no hay cosa más engañosa sobre la tierra que el corazón de los hombres. Por eso hay que creerle a Dios con la mente, con el intelecto. Aunque mi corazón esté temblando de miedo, en mi mente voy a decir, Señor, yo sigo creyendo en ti. Porque mi corazón es traicionero. Los designios del corazón del hombre de continuo son hacer el mal. Por eso dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu intelecto. Piensa. La cabeza no solo es para el sombrero. Y luego dice, con todas tus fuerzas. Desde que se levanta el sol en la mañana, desde que el Señor nos permite abrir los ojos en la mañana hasta que se acaba el día, apliquemos los otros tres: corazón, alma y mente en conocer al Señor. Un apóstol Pablo que había estudiado a los pies del gran Gamaliel, que era ciudadano romano, que para ese momento era una cuestión que algunos habían pagado para tenerla, como algunos hoy pagan para tener un título universitario. Por ahí se sabe que Jimmy Morales pagó para tener su doctorado. Pablo tenía todas esas cosas y no compradas. Realmente el apóstol Pablo, mis hermanos, sin Cristo era una eminencia para los romanos. Era un tipazo. Y dice él que todo aquello que antes para él era ganancia, lo había echado al tambo de la basura, dice. Lo he estimado como pérdida, dice, a cambio de la excelencia del conocimiento de Cristo. Póngale negrías, subraye la excelencia de conocer a Cristo. Conocer a Cristo, mis hermanos, es la cosa más excelente que uno pueda tener en la vida. Les he contado la historia de Job cantidad de veces. Aquel hombre que lo tuvo todo y fue uno de los más grandes hombres, no solo en cuanto a su justicia delante de Dios, sino también económicamente, materialmente estaba bien plantado. Y cuando uno cuenta la historia de Job y de los sufrimientos que le vinieron, mucha gente nos dice, pero hay que ver cómo Dios lo bendijo después. Yo quiero decirle que no hubo gloria mayor para Job. No hubo etapa en la vida de Job más sublime que cuando él estaba postrado en la ceniza, porque cuando él tuvo todo, de oídas lo había oído, pero cuando estuvo tirado en el polvo, pudo ver a Dios. Ahora mis ojos te ven, dice. Oh, si nosotros supiéramos lo que es bueno, amaríamos estar en las cenizas viendo a Dios y no en la gloria del mundo, oyendo a lo lejos un pulular que nos habla de Dios.
Amarás al Señor tu Dios con todo, con todo. Ese es el evangelio, mis hermanos. Así. Toditito lo demás son puros cuentos. Que como usted se viste, que como usted habla, que como usted puras dogmas humanas. Usted lo que necesita es conocer a Cristo y amarlo con todo su corazón. Todo lo demás viene como añadidura. Si uno hace el bien, si uno da, si uno ayuda, si uno cambia, si uno deja vicios, si uno se corrige en la vida, toditito eso es consecuencia de amar a Dios. Sabe que el problema es que los pastores y líderes de las iglesias quieren someter a la gente a ese orden. Vístase así, porque si ama a Dios tiene que hacerlo. Y la gente que no ama a Dios pero está dentro de la iglesia le obedece al pastor, pero eso no hace que amen a Dios. Simplemente les cambiamos el vestido, pero siguen siendo igual. El verdadero evangelio, mis hermanos, no obliga a la gente a hacer lo que el pastor quiere. El verdadero evangelio les enseña a Cristo para que lo amen. Les presenta a Cristo a través de la palabra. La fe es por el oír la palabra. Y cuando esta gente oye la palabra y entiende que Dios le amó primero y que ahora, consecuente a ese amor y a que Él tomó mi lugar en la cruz del Calvario, yo le amo, entonces las cosas cambian. Y esos son los verdaderos cristianos. Los que se quedan en la iglesia cuando todos los demás se van son aquellos que han aprendido a amar a Dios. El que ama a Dios, mis hermanos, puede sufrir las peores adversidades de la vida, pero sigue amando al Señor, sigue sirviéndole al Señor. Todo el mundo lo rechace, todo el mundo lo persiga, todo el mundo lo señale, él sigue porque conoce a Dios. Qué dura es tu palabra, le dijeron al Señor los apóstoles. Todos se están yendo. ¿Te quieres ir tú también, Peter?, le dijo. No, Señor, le dijo, solo tú tienes palabras de vida eterna. El que ama al Señor, mis hermanos, no se va por las circunstancias de la vida. El que ama al Señor no se va de la iglesia porque le hicieron un mal gesto. El que ama al Señor no se va de la iglesia porque no lo felicitaron por su cumpleaños. El que ama al Señor no se va de la iglesia porque lo lleva cabra al pastor. ¿Y qué importa? Si Cristo me ama, que me odie el mundo. Así de sencillo. Mis hermanos, amar a Dios es la diferencia. El centro del evangelio es amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo, dice. Porque si guardas estos dos mandamientos, es como si hubieras guardado toda la ley, pues. El que ama a su prójimo no le roba, no le miente, no lo critica, no lo señala, no lo juzga, no le anda averiguando la vida. El que ama a su prójimo, mis hermanos, al contrario, si no ayuda, tampoco estorba. Entonces el escriba, oyendo estas palabras, le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de Él. No hay otro fuera del Señor. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Póngale énfasis a eso. Holocaustos y sacrificios. Guardar leyes, seguir estatutos, dogmas, maneras. Toditito eso, mis hermanos, es basura si usted aprendió a amar a Dios y a su prójimo. Es más, Jesús dijo, la palabra del Señor dice: hastiado estoy de vuestros sacrificios, de vuestros holocaustos, de vuestras lunas nuevas, de todos los rituales que el pueblo guardaba. Este pueblo de labios me honra, dice, pero su corazón está lejos de mí. Porque guardaban la ley, se presentaban al altar. Allá en Malaquías el Señor le reclama al pueblo de Israel. Malaquías es un libro que fue escrito así como la carta a los hebreos es Malaquías. Malaquías, desde que usted lo empieza a leer, dice, y puede ir ahí y ver que no le miento.
Amor de Jehová por Jacob. Jehová reprende a los sacerdotes de Israel. Reprensión por la infidelidad de Israel. Entonces, mis hermanos, en ese libro de Malaquías, el Señor reclama y dice: ustedes dicen que me aman, pero cuando traen un cordero al sacrificio, dice, escogen el cojo, dice, el choco, dice, el enfermo. Ya cuando miraban que el cordero se iba a morir, que ya le habían hecho de todo y estaba enfermo, ofrenda para Jehová. Gente hoy que se jactan de ser puntuales pagadores de los diezmos, pero en sus negocios son trunchos con la gente. A la pobre gente la rompen, la estafan. Y dicen: aquí Dios me bendijo, aquí traigo los diezmos, dice. Me quedaron 200 de ganancia, los 200 que no pagó, sin vergüenza. Y de esos 200 voy a dar 20 para el Señor, como queriendo hacer cómplice a Dios de su sinvergüenzada, para que Dios me bendiga. De labios, por encimita, pero aquí adentro no hay nada. Y el Señor dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu vida. Cuando habla del alma, habla de la vida, con cada célula, con cada átomo de mi existencia, con toda tu mente, con todo. Cuando habla con toda la mente, mis hermanos, tiene que haber propósito. Yo decido con la mente amar a Dios. Algunos dicen que donde manda el corazón no manda la mente, dicen. Es mentira. Usted puede amar con todas sus fuerzas y hoy decir: amo, pero no me conviene, así es que hasta aquí llego, y llorar un par de días y levantarse como se levanta la palmera. Así es. Y también puede decir: este evangelio es una caña remecida del viento, una raíz de tierra seca, no tiene sabor. Ahí no hacen conciertos, ahí no llevan mimos, ahí no llevan payasos, ahí no danzan, ahí no se siente el fuego. Pero ya averigüé que ahí están predicando la verdad, voy a amar esa verdad. Es con la mente que uno decide. No es donde se siente bonito, es donde está la verdad. Predicar la verdad no te hace famoso. Predicar la verdad no te hace importante entre la gente. Predicar la verdad no te conseguirá que te den un premio. Predicar la verdad hará que seas semejante a Cristo. A Él lo injuriaron, lo insultaron, lo traicionaron y lo crucificaron. Y Él dice: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Aprendan de mí, dice. Por eso usted vaya donde esté la verdad. Mis hermanos, amar a Dios con todo y al prójimo es más que cualquier sacrificio, más que cualquier dogma, más que cualquier reglamento. Sus mandamientos, dice, no son gravosos, no causan algún tipo de problema en cuanto a la insatisfacción del alma. Al contrario, mis hermanos, amar a Dios y amar al prójimo, cuando se ama, nada de esto es carga. Es triste, es doloroso oír a la gente decir: es que tengo que ir al culto. ¿Qué va a decir hermana Anabeli que ya hace 15 días que no voy? La hermana Anabeli es su Señor. No es lo mismo decir: yo quiero ir al culto, siento hambre de Dios, necesito ir. Es lamentable, mis hermanos, que estemos llegando a extremos donde la gente tiene un evangelio por compromiso. Tienen esto es como cuando alguien compra un seguro de vida en el banco. A ninguno nos gusta pagar, pero lo pago y me quedo tranquilo, porque al final ya está pagado el seguro. Mucha gente tiene el evangelio como un seguro de vida. Aunque no me gusta, pero voy a ir y voy a dar mis diezmos y me voy a someter, porque así tengo asegurada la vida eterna.
déjeme decirle, usted está bien perdido y va para el infierno, porque lo que usted necesita es amar a Dios. Amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con su vida toda, con sus fuerzas. Cuando usted ame a Dios, entonces sabrá lo que es el verdadero evangelio. Eso de por cumplir, esto es como querer engañar a Dios, pues. Hay mucha gente que quiere engañar a Dios, se afilian a una iglesia, se someten a los ayunos, a las oraciones, a las vigilias, van, vienen, hacen todo para tener agarrado allá. El evangelio no es eso, hermanos. A Dios no lo va a engañar a usted. Él viene por los que lo aman y aman su venida. Viene por su novia enamorada de Él. Y esa es la verdad. Y si usted no lo ama, muy puntual puede ser y parecer, ante los ojos de la gente, parecer el cristiano más recto, más puro de la provincia. Pero si no ama a Dios con todo su corazón, está perdiendo su tiempo. Mejor disfrute su mundo, que por lo menos eso le va a quedar, haber disfrutado el mundo. Pero si ama a Cristo, estos mandamientos no son gravosos, no son carga. No es difícil, no es un evangelio imposible de cumplir, es un evangelio rico, es un deleite, es un gozo. Si usted se deleita más oyendo música del mundo que alabando a su Dios, yo digo que quizá no está amando al Señor. Si usted se deleita más leyendo libros de otro tipo que leyendo la Biblia, digo yo que no está bien, que no está amando al Señor. Si usted se deleita más yendo a visitar, a estar en otro lugar y no en la casa de Dios, usted no está amando al Señor. Que el Señor sea nuestro gozo, que el Señor sea nuestra dicha. Que al despertar en la mañana nuestras primeras palabras sean palabras de alabanza, de gratitud al Señor. Que al terminar el día lo terminemos con gratitud, en adoración al Señor, porque todo se lo debemos a Él. Y aquel escriba le dijo: tienes razón, Señor. Amar a Dios y al prójimo vale más que cualquier religiosidad. Y Jesús le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Porque sabía el camino, pero no lo estaba amando. Hay mucha gente hoy que sabe el camino, pero no lo está viviendo. Hay mucha gente hoy que conoce la verdad y se han ido decepcionados de las iglesias, de los sistemas, de las maneras, de los predicadores, de los pastores, y están ahí en sus casas, leen la Biblia, oran, pero no han querido someterse a Dios porque conocen el camino, saben la verdad, pero no la están viviendo. Porque si la vivieran, mis hermanos, nada los haría retroceder, nada los sacaría del camino, nada los desestimularía a servirle al Señor. Y ante tales respuestas, nadie más se atrevía a preguntarle nada al Señor. Nadie más se atrevía a preguntarle más. Hermanos, la porción es bien clara. Si yo tuviera que hacer un resumen, simplemente tendría que leer los versículos 30 y 31. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Este es el principal mandamiento y mayor de todos. Señor, que tu amor por mí me ayude a devolverte en amor a ti, Señor. Con mis escasas fuerzas, Señor, con mi entendimiento enajenado por la mancha gris del pecado, con mi cuerpo enfermo, con mi corazón enamorado, quiero amarte cada día, Señor. Quiero amarte cada día, Señor, con cada célula de mi cuerpo, que aún después de deshecha está mi carne, Señor, cada átomo de ese polvo exhale adoración a ti, Señor.
con toda mi vida, Señor. Enséñame a amarte, ayúdame a amarte porque soy débil. Pero Señor, yo he decidido, con mi mente he tomado la decisión, Señor, de amarte y de seguirte y de servirte y de someterme a ti. Ayúdame a amar al prójimo también. Ayúdame a amar al prójimo también. A amarlo de tal manera, Señor, que no por tenerlo contento le hable con falsedad. Ayúdame a amar al prójimo tanto que aunque el prójimo me odie, no me niegue jamás a exponerle tu verdad. Ayuda a tu iglesia, Señor, también. Que si algo, Señor, haya de ser fundamento, pilar de esta iglesia, Señor, sea el amor a ti, el ágape divino. En el nombre de Jesús, yo te lo estoy suplicando, mi Dios. Amén.